podemos retomar algo en relación a algunos aspectos de Popper que habían quedado de la semana pasada, como para seguir indagando. Bien, ¿les parece esto? Avanzamos un poquito con Popper y van preguntando si quedan también algunas dudas, aparecen interrogantes de clases anteriores. Sí, van completas las unidades, chicos, para el parcial. O sea, repasando un poquito, es todo la 1, que vimos fundamentalmente lo referido a la primera clase acerca de las características del conocimiento científico, en sus dos vertientes, el restringido y el ampliado, y todo lo que son los conceptos fundamentales. Y después, de la unidad 2, lo referido a concepción heredada, círculo de Viena y fasciacionismo de Popper. Bien. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta? Buen día, profe, ¿cómo está? Buenos días. Yo tengo una pregunta porque en el programa Sí. dice dificultades para definir la ciencia, las definiciones tradicionales y las actuales de la misma. En esa parte yo tendría que hablar de ciencia del paradigma del texto de Pardo, o sea, paradigma premoderno, cómo se definía la No, ciencia eso en es ese una momento. característica del conocimiento ampliado, el conocimiento científico en el Ajá, sentido ampliado. No, ahí hay un texto, ya les digo. A ver, yo te voy a abrir el programa, porque eso lo tendrían que haber visto en clase teórica. No le digo, espera un momento. Espera un segundo nada más. Ahí en el programa, en lo que a la unidad 1 refiere, van a ver que hay un texto de Medina, el problema epistemológico, una introducción a la filosofía de la ciencia. Ahí tienen definiciones. sí, Ahí lo tienen. bien, bien. Sí. Eh, Perfecto. Y el origen y las características de la ciencia moderna. Se habla de un doble origen en el texto de Pardo y Palma. Yo tengo que Sí, responder desde ahí también, desde el doble sí, origen, sí. para hablar de la ciencia moderna, de las Sí, características. generalmente se les va, en el parcial, esto ténganlo presente siempre, en los parciales generalmente se pide una definición y se les indica el texto desde dónde definir. ¿Está? Generalmente. Cuando no se les precisa el texto es porque tienen abierta la posibilidad de contestar de más de uno. Lo que tienen que hacer en ese caso siempre es referenciar. ¿Ven? Es mucho mejor un examen, es mucho mejor un parcial que referencia el texto. ¿Bien? Ustedes digan, por ejemplo, como plantea Pardo, las características del conocimiento científico en un sentido restringido son estas. ¿Bien? Siempre da cuenta de un trabajo y un manejo bibliográfico poder fundamentarlo de ese modo. ¿Tá? Siempre orienta mejor. Si hablamos de ciencia en el sentido restringido, son las características del conocimiento científico. Y Claro, si hablamos de la ciencia en el las sentido 8. amplio, Son los 3 paradigmas. perfecto, profe. Son los 3 paradigmas. Sí.
Después también tengo una duda con la unidad 2 porque lo que no entiendo es cuando me explica el problema de la base empírica y el criterio empirista del significado. Yo entiendo que la verificabilidad, eh, cuando uno verifica los enunciados singulares, tienen un significado. Y eso sería el criterio de Claro, el significación criterio, al que se sí, el refieren. criterio empirista del significado, que es uno de los pilares del Círculo de Viena, es que para poder encontrar la manera de fundamentar científicamente un planteo, el mismo tiene que estar sustentado en el campo empírico. Por eso lo de empirista. Bien, por eso se llama empirismo lógico, porque el fundamento y el planteo científico tiene que encontrar en el campo empírico su sostén. ¿Tá? A eso hace referencia específicamente. Bien. Bueno, avancemos un poquito entonces retomando algunas de las cuestiones de Popper. Ustedes van a ver ahí en el capítulo 1 de Popper, que será el panorama de algunos problemas fundamentales, que Popper establece algunas cuestiones que hemos trabajado en la clase anterior, pero que bueno, vamos a darle una vueltita ahora, que es por un lado lo establecido ya como el problema de la inducción, que es el primer subpunto que ustedes van a encontrar. Después tienen lo que sería la eliminación del psicologismo, contrastación deductiva de las teorías, el problema de la demarcación, la experiencia como método, la falsa habilidad que vamos a enfatizar hoy, el problema justamente de la base empírica, la objetividad científica, etc. Vamos a ver ahí, vamos un poquito hacia la falsabilidad y como criterio de demarcación, porque lo que plantea Popper fundamentalmente, y eso lo venimos trabajando de la clase anterior, es esta idea de que, recuerden que para la lógica inductiva, positivista fundamentalmente, los enunciados de una ciencia que sea empírica tienen que tener una idea para establecer su verdad. Apostaban justamente, como preguntaba recién a la compañera, al establecimiento de su verificabilidad. Fundamentalmente verificaciones que de alguna manera tienen el carácter de concluyente, ¿no? Digo, que se establece algo es verdadero. Ahí está el punto de lo concluyente. Bien. En ese punto, lo que va a plantear Popper fundamentalmente en su postulado, en su libro La lógica de la investigación científica, es que justamente para hablar de ciencia tenemos que hablar de postulados que puedan ser falsables, no la búsqueda de una verdad. Mira lo que dice Popper, dice, solo admitir un sistema entre los científicos si es susceptible de ser contrastado por la experiencia, es decir, algo que yo pueda contrastar en el campo de la experiencia. Entonces, el criterio de demarcación que hemos de adoptar no es el de la verificabilidad, sino el de la falsabilidad de los sistemas. Dicho de otro modo, no exigiré que un sistema científico pueda ser seleccionado de una vez para siempre en un sentido positivo, pero sí que sea susceptible de selección en un sentido negativo por medio de contrastes o pruebas empíricas. Bien. Ha de ser posible de refutarse por la experiencia un sistema científico. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos está diciendo Popper? Que yo tengo un postulado, un sistema, cuando hace referencia a Popper, alude a algo que pueda ser una hipótesis, alude a algo que pueda ser una estructura teórica,
que yo lo pueda contrastar por medio de la experiencia. Bien, es como decíamos en la clase anterior. Si yo digo, los soldados que estuvieron en guerra tienen trastornos traumáticos, yo tenga que buscar el modo de contrastar en la experiencia la falsabilidad de ese planteo. Que en cierta forma, para Popper es bastante sencillo. Es encontrar un soldado que haya estado en una guerra y que no tenga trastorno traumático. ¿Está? Eso es someter a un contraste por la experiencia el sistema teórico. Por eso dice Popper, mire qué interesante. Si yo digo un enunciado, lloverá o no lloverá aquí mañana, lloverá o no lloverá aquí mañana, no se considerará empírico, dice, por el simple hecho de que no puede ser refutado. Mientras que si yo digo, lloverá aquí mañana, sí es empírico. ¿Por qué piensan ustedes? ¿Cuál es la diferencia que yo digo? Mañana aquí lloverá o no lloverá. Eso no es empírico para Popper. En cambio, si yo digo mañana aquí lloverá, sí es empírico para Popper. En función de lo que habíamos conversado el lunes pasado, ¿por qué piensan ustedes que para Popper el primer enunciado no es empírico, por lo tanto no es susceptible de ser considerado en el campo de la ciencia y el segundo sí? Hola, buen día. ¿Será porque estando en ese lugar, mañana lo puede constatar? Mañana aquí lloverá. Ese era el enunciado. Sí. Y lo puede falsear porque en realidad si mañana en ese lugar no llueve, Sí. puede ser que vaya por ahí. Claro, pero más por la segunda vertiente, no por la primera. No se trata de que yo esté, porque eso sería hasta casi positivista. Decimos yo estoy y lo puedo verificar de algún modo. No. El primer enunciado, mañana aquí lloverá o no lloverá, para Popper, no deja ningún enunciado singular posible capaz de falsarla a la hipótesis. ¿Está? Porque pueden pasar ambas cosas, digamos. Pueden pasar ambas cosas, no me da alternativa de falsación. Es como que yo diga, o como dicen en un lenguaje más banal, los pibes, yo de un modo u otro salgo ganando. ¿Está? Si llueve, dije que llovía, y si no llueve, dije que no llovía. ¿Está? Lo que sostiene Popper es que en el postulado yo tengo que dejar en claro qué tiene que ocurrir para falsar la hipótesis. Entonces, si yo digo, mañana aquí lloverá, yo dejo en claro que si mañana aquí no llueve, la hipótesis podrá falsarse. Estoy dando las vías empíricas posibles de falsación. Le hago una consulta. ¿Esto tendrá algo que ver con lo que dice Popper de que la ciencia a menudo se equivoca y la pseudociencia a veces da con la verdad? Claro. Ah, Cuando dice que las pseudociencias siempre dan con la verdad, es la crítica que él le hace al psicoanálisis, al marxismo. que da como Que ocurra A, B o C, lo explico con la misma hipótesis y la misma teoría. ¿Está? Bien, bien, bien. Esa es la consistencia. Por lo tanto, lo que hay que tratar de ubicar aquí, en tanto lo plantea muy bien Popper, es cómo ese criterio de demarcación justamente no va por la vía positiva, sino que dice que va por la vía negativa. Bien. En un sentido negativo, dice, por contrastes o pruebas empíricas. Pensemos que cuando Popper dice contrastes o pruebas empíricas, abre el abanico de que cada corriente o cada disciplina cree las condiciones de qué modo se va a llevar a cabo la contrastación. ¿Entienden? Esto es interesante, porque Popper ahí en ese punto no es positivista, todo lo contrario, es muy crítico del positivismo y del inductivismo, que no niega la posibilidad de hacer ciencia a distintas disciplinas. ¿Está? Popper no va a decir el psicoanálisis no es ciencia porque al inconsciente no lo podemos ver ni tocar. ¿Está? Lo que va a decir Popper es que el psicoanálisis en todo caso no es ciencia
porque es infalsable, porque ocurra lo que ocurra, siempre lo explica con la misma teoría. Bien. Entonces, van a ver que, como plantea ahí Pardo en la página 69, ¿cuáles son las tesis principales del falsacionismo? Dice, bueno, por un lado, en concordancia con el hipotético deductivismo, las investigaciones científicas parten de problemas y son guiadas por hipótesis, generalmente creadas y no inferidas inductivamente a partir de datos. Esto es muy interesante porque acá lo tienen en el punto 3 del capítulo 1 de Popper, porque en el punto 3 ustedes van a ver que, perdón, en el punto 2 van a ver que dice eliminación del psicologismo. Porque va a decir Popper que no es un problema relevante en ciencia ver cómo cada uno llega a una hipótesis. Pensemos que para el Círculo de Viena, para el inductivismo, uno para poder llegar a un planteo científico necesitaba acumular observaciones, necesitaba reunir datos. Para Popper no, para Popper es como que uno, de repente a mí se me ocurre una idea de ciencia, una hipótesis, a partir de una experiencia vivida, a partir de que escuché algo, a partir de que soñé algo, no importa. El tema es cómo después yo lo contrasto empíricamente. ¿Se entiende? Pardo creo que mencionaba ahí como del salto creativo del investigador. Exactamente, Eso. es exactamente eso, es exactamente eso. Bien, por eso dice que, dice, la etapa inicial, mire, el acto de concebir o inventar una teoría, dice Popper, no me parece que exija un análisis lógico. Dice, la cuestión acerca de cómo se le ocurre una idea nueva a una persona, por ejemplo, sea un tema musical, una teoría científica, un conflicto dramático, una novela, puede ser de gran interés para la psicología, dice, pero carece de importancia para el análisis lógico del conocimiento científico. Dice, el conocimiento científico no se interesa por cuestiones de hecho, dice, sino únicamente por cuestiones de cómo justificar o validar. Son preguntas de este tipo. ¿Puede justificarse el enunciado? ¿Cómo se puede justificar? ¿Se lo puede contrastar empíricamente? ¿Depende lógicamente de otros enunciados o los contradice? Para que un enunciado pueda ser examinado lógicamente de esta forma, tiene que habérselos propuesto antes. Alguien debe haberlo formulado y habernoslo entregado para su examen lógico. Vamos a ver un poquito qué significa esto, dice. Entonces, distinguir entre el proceso de concebir una idea, por un lado, y los métodos y resultados del examen lógico, que es lo que a Popper le importa. Vamos a ver un poquito con ejemplo a qué se refiere con eso. Entonces, la teoría lógica del conocimiento, que no tiene que ver con la psicología, con el psicologismo, me basaré en el supuesto de que consiste pura y exclusivamente en la investigación de que los métodos empleados para contrastaciones sistemáticas que deben someterse todavía nueva antes de que se la pueda sostener seriamente. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos una idea, por ejemplo. Dice Popper, ¿puede justificarse un enunciado? Yo puedo justificar, por ejemplo, aquí lloverá mañana. Sí, puedo justificarlo. ¿Está? Dice, ¿de qué modo lo puedo justificar? ¿Lo puedo contrastar? Y sí, lo puedo contrastar por la experiencia. Si mañana hay un sol radiante y no llueve, ya está. Lo puede contrastar. Depende lógicamente de otros enunciados, los contradice. Esto ya entramos un poco a cómo está armada una hipótesis o cómo está ensamblada una teoría. Por ejemplo, si yo digo, los soldados que estuvieron en guerras padecen de trastornos por estrés postraumático, ahí hay un enlace lógico. Hay un enlace lógico entre soldados, guerras, trastorno por estrés postraumático. Hay un enlace lógico. ¿Está? Yo no estoy diciendo los soldados que estuvieron en guerras, supongamos, algo muy loco para que lo capten. Los soldados que estuvieron en guerra, no sé,
le gusta bailar chacarera. ¿Está? Ahí no hay un enlace lógico entre un planteo y el otro. ¿Se entiende? Sí. A eso hace referencia, a cómo conecto. Entonces Popper dice, primero tenemos que ver si se contrasta empíricamente y después el enlace lógico de los planteos. Si yo digo, los niños que estuvieron en enseñanza virtual en la pandemia tienen problemas de aprendizaje, yo tengo que buscar el enlace lógico. Bueno, ¿hay un enlace lógico entre enseñanza virtual y aprendizaje? Sí, hay un enlace entre enseñanza y aprendizaje. ¿Está? Hace referencia a ello. Bien. Entonces, Perdón, profe, ¿en qué página está? ¿En qué página estaba leyendo? mire, de Popper que estamos manejando es el capítulo 1 del libro de Popper, La lógica de la investigación científica, que se llama Panorama de algunos problemas fundamentales. Dentro de ese capítulo estoy en el subpunto 2, que se llama Eliminación del psicologismo. No le digo específicamente el número de página, ¿por qué? Porque hay tantas ediciones de este libro que si yo le digo una página quizá la mareo y la mando a otro lado. ¿Está? Se hacen tantas ediciones que varían. De la edición que tengo yo, que es, ya le digo, la del año 1962, es la página 31. De la que está cargada en el aula virtual, la edición que está cargada en el aula virtual, o sea, es la página 30, dice la lógica. Ah, sí, eliminación del psicologismo, sí, pero el párrafo que acabo de leerles Ah, bien, bien. está en la 31, sí. Gracias, ya está, lo tengo. Perfecto. Entonces, ¿qué significa esto de eliminación del psicologismo? Es que para el inductivismo y el positivismo sí ponían mucho énfasis de cómo alguien concibe una idea, para darle, como decíamos en la clase anterior, casi irónicamente, el DNI de cientificidad. ¿Bien? Era importante cómo uno concibe una idea. En cambio, para Popper no. O sea, la concepción de una idea científica tiene casi el mismo nivel de importancia de cómo a alguien se le ocurre un tema musical o cómo escribe una novela. Cómo se gesta una idea está bastante más ligado a lo creacionista. ¿Tá? Por tanto, dice, para Popper no es un problema eso. El problema es cómo, si después yo puedo justificar lo que planteo, después, si lo puedo contrastar empíricamente, y fundamentalmente si depende lógicamente de otros enunciados. ¿Bien? O en todo caso hay una contradicción allí. Bueno, lo que dice Pardo en el punto 2 en relación al falsacionismo dice que en una contrastación el único caso que garantiza necesidad lógica es la refutación. ¿Bien? Es lo que veíamos en la clase anterior en relación al modus tollens, ¿no? Donde la refutación tiene un carácter definitivo. Dice, el método científico debe estar orientado no a la corroboración, sino a la refutación de las hipótesis. La corroboración, que para Popper siempre va a ser provisoria, sería ir por la vía positiva. ¿Bien? Sería ir a buscar como una verdad. Por eso para Popper las corroboraciones siempre van a ser transitorias. Lo más interesante para la ciencia es cómo se producen las falsaciones que sí van a tener un carácter definitivo. Por lo que veíamos en la clase anterior en relación al modus tollens. Dice, la ciencia progresa por refutaciones, es decir, a partir del error, no por la acumulación de conocimientos corroborados. Es un planteo original de Popper. Popper es el primero que en el campo de la ciencia viene y dice, mira, en cierta forma la ciencia progresa a partir de esto, de cómo se van refutando los distintos planteos. ¿No? Y por último, lo que dice Pardo es que las hipótesis que hayan sido falsadas se abandonan definitivamente y las corroboradas se aceptan provisoriamente. Bien, si avanzamos un poquito en Pardo, si vemos esto del criterio de demarcación, que en el capítulo de Popper está en el punto 6, página 39, la falsabilidad como criterio de demarcación, veíamos ahí que
que lo que va a plantear Popper tiene que ver primero para justificar ese planteo y ese postulado, y principalmente para tratar de desechar aquellas hipótesis que son infalsables. Entonces, lo que veíamos recién con este ejemplo de mañana aquí lloverá o no lloverá, sería uno de los tipos de hipótesis rechazadas por Popper. Bien, vamos a ver cómo las clasifica o las subclasifica Pardo. Pardo, en la página 70, va a decir lo siguiente: ¿cuáles son las hipótesis infalsables en términos popperianos? Primero, las hipótesis metafísicas, es decir, aquellas que no pueden ser empirizadas, aquellas que no pueden bajarse de nivel empírico y por lo tanto no se puede deducir ninguna consecuencia observacional. ¿Cómo puedo refutar científicamente el enunciado Dios existe o la hipótesis Dios no existe? ¿Está? No puede ser rebajado a nivel empírico. Recuerda que Pardo nos ubica muy bien en que hay 3 tipos de niveles de enunciados. El nivel 3 de las teorías, el nivel 2 el de las leyes y el nivel 1 que son los enunciados observacionales. ¿Cómo someto a contrastación empírica un postulado? Cuando no puedo hacerlo es porque queda en el terreno metafísico, ¿está? Y no científico. Y el ejemplo es este. Dios existe, por ejemplo. Los ángeles de la guarda nos cuidan. ¿Está? ¿Cómo lo contrasto empíricamente? Ese sería el primer subtipo. El segundo subtipo, dice, son las hipótesis enunciadas en forma vaga o ambigua. Dice, cuando hay múltiples significaciones o la imprecisión podrían convertir un enunciado en una hipótesis que se transforma en irrefutable, pero no porque sea buena, sino porque no es científica. Dice. Este tipo de hipótesis se pueden ejemplificar, por ejemplo, con profecías o afirmaciones como las de I Ching, quien al ser esencialmente herméticas y crípticas podrían ser interpretadas de múltiples modos y permitirían acomodar siempre sus predicciones a los hechos. Aquí, en cierta forma, también entrarían las críticas que se le hacen a las pseudociencias por parte de Popper. Él va a decir justamente que el psicoanálisis, el marxismo, se caracterizan por elaborar hipótesis en forma vaga y ambigua que nunca dejan en clara la posibilidad de qué manera debería llevarse a cabo la refutación, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, vamos al tema supongamos, del marxismo, las transformaciones en la superestructura es consecuencia de la estructura económica. ¿Bien? Han estudiado esto en problemas sociológicos de psicología, ¿no? La concepción de Marx, la teoría sociológica de Marx. O, por ejemplo, la crítica que le hace Popper al psicoanálisis es que yo digo, bueno, si alguien es una persona honorable, lo explico desde el complejo de Edipo, y si es un delincuente, lo explico desde el complejo de Edipo. ¿Está? Es como que las hipótesis no llegan a tener una formalización y una precisión tal que no dejan en claro la posibilidad de su refutación. No porque el psicoanálisis no sea bueno, justamente. Lo que dice Popper no. Tiene mucha confirmación clínica, se practica en todo el mundo, hay mucha gente que sostiene la escuela, pero bueno, en términos científicos no se llega a eso. Después, las hipótesis tautológicas. No tendría sentido formular enunciados tautológicos en las ciencias fácticas. Como se explicó al abordar la temática de la clasificación de la ciencia, las tautologías solo tienen valor en las ciencias formales. De poco serviría que un meteorólogo pronosticara hoy llueve o no llueve. ¿Está? Seguramente no se equivocará, pero no me está diciendo nada acerca del mundo. No me está diciendo nada acerca del mundo y mucho menos si debo salir con paraguas o no. O sea, las hipótesis tautológicas del ejemplo que veíamos recién. Mañana aquí lloverá o no lloverá, el que dice Popper. Justamente no me dice nada nuevo del mundo. No me está diciendo, bueno, si no llueve,
O digo, mañana aquí lloverá. Eso significa que si no llueve, la hipótesis va a ser falsada. Si yo digo, mañana aquí lloverá o no lloverá, no dejo margen. Pase lo que pase, tendré razón. ¿Está? Ese sería el subtipo tautológico. Y después, el cuarto subtipo que señala Pardo, él dice, las hipótesis que son blindadas por auxiliares ad hoc. Esto es un tema muy importante en Popper, porque las hipótesis ad hoc son las correcciones que se realizan con el objetivo de evitar una falsación. ¿Está? Ya vamos a ver un ejemplo de eso. Pero ¿qué nos dice acá Pardo? Ya dijimos que es posible salvar una hipótesis de una refutación introduciendo una corrección ad hoc. Entonces, si tomamos el ejemplo de... A ver, no, está hablando de un ejemplo, ya vamos a dar otro más de... Dice, ninguna teoría podría ser definitivamente refutada, por ejemplo, ya que siempre existiría la posibilidad de introducir hipótesis ad hoc salvadoras. Esto sucede muchas veces a costa de la cientificidad de la teoría. Por eso Popper sugiere restringir al mínimo el uso de hipótesis ad hoc. ¿Qué significa esto? Lo que nos dice ahí Pardo, que el uso indefinido de hipótesis ad hoc va a impedir que en algún momento se efectúe la falsación. ¿Está? Porque yo siempre voy a estar modificando. Vamos a un ejemplo sencillo. Si, por ejemplo, yo les decía, vamos al ejemplo de la enseñanza virtual en la pandemia. Los niños que tuvieron enseñanza virtual en la pandemia tienen problemas de aprendizaje. Esa es mi hipótesis. Bueno, empieza la carrera de falsación. Vamos a falsar esa hipótesis que plantea Miguel López, dice un científico X. Bueno, y resulta que hace una investigación, por ejemplo, y encuentra un caso de un niño en Yerbabuena que a partir de la virtualización de la enseñanza mejoró sus calificaciones. O sea, no tuvo problemas de aprendizaje, mejoró sus notas. Entonces yo tomo conocimiento de ese caso y veo, por ejemplo, que era un niño que sufría bullying. ¿Está? Entonces a él le vino muy bien dejar de ir al colegio, que todo se virtualice, que él estudie en su casa y mejoró sus calificaciones. Entonces, ¿yo qué corrección ad hoc ahí hago de la hipótesis? Los niños que tuvieron enseñanza virtual en la pandemia y que no padecen bullying, tienen problemas de aprendizaje. ¿Está? O por ejemplo, sería un caso que yo diga, me encuentro con un chico de Yerbabuena y efectivamente mejoró notablemente sus calificaciones. Ahora resulta que indago y es un chico que tiene, por ejemplo, una multiplicidad de dispositivos tecnológicos para poder estudiar, conectividad a internet las 24 horas en la casa, sin problemas, qué sé yo. Entonces yo digo, bueno, tienen problemas de aprendizaje aquellos que tienen dificultades de acceso a internet, probablemente. En zonas vulnerables, qué sé yo, que con suerte está el celular del padre o de la madre y después no tienen una computadora en la casa. ¿Va? Entonces ahí yo hago una corrección ad hoc y digo, los niños que tuvieron enseñanza virtual en la pandemia y que no tienen accesibilidad a internet full time, tienen problemas de aprendizaje. ¿Está? El tema ¿cuál es? Que la ciencia va avanzando y se me puede seguir encontrándome casos que refutarían mi hipótesis. Pero si yo siempre estoy buscando hipótesis ad hoc para salvar la refutación, llega un momento que esto se hace indefinido y la teoría cada vez va perdiendo consistencia. Esa es la crítica de Popper, de que el uso de las hipótesis ad hoc tiene que ser restringido. ¿Está? No usado en forma indefinida. Entonces, la hipótesis ad hoc, yo tengo un sistema teórico. Yo tengo armada la hipótesis. Los niños que tuvieron enseñanza virtual en la pandemia tienen problemas de aprendizaje.
Ahora, pero resulta que comienzan las investigaciones y se encuentran con estos dos casos, con el caso del bullying y con el caso de la conectividad full time. Entonces, eso sería una crisis para la hipótesis, para el sistema teórico, porque existe la posibilidad de la falsación. Entonces, ahí aparece la hipótesis ad hoc, el cambio, la torsión que yo voy a hacer en relación al bullying o en relación a la conectividad de 24 horas. Eso es una modificación que lo que está llevando a cabo es la protección de la teoría de una falsación amenazante, ¿bien? Que se puede efectuar y llevar a cabo. Entonces, ¿qué dice Popper? Que de alguna manera la hipótesis ad hoc no debe reducir el grado de falsabilidad del sistema. Tiene que ampliar los acontecimientos. Entonces, ¿cómo yo saldría de esta exigencia? Miren eso. No debe restringir la falsabilidad de un sistema, debe excluir más acontecimientos. Entonces, supongamos que yo decía, los niños tucumanos que tuvieron enseñanza virtual en la pandemia tienen problemas de aprendizaje. Aparece este caso de la conectividad 24 horas. Entonces yo, para que esa hipótesis ad hoc encaje mejor, yo no puedo seguir diciendo los niños tucumanos que tuvieron enseñanza virtual en la pandemia y que no tienen acceso a Internet 24 horas tienen problemas de aprendizaje. Yo tengo que ampliar el grado de falsabilidad. Entonces, ¿cómo lo hago en ese caso? Elevo las opciones de falsación. ¿Cómo lo puedo hacer? Y ya no hablo de los niños tucumanos. Puedo decir los niños argentinos que tuvieron enseñanza virtual en la pandemia y que no tienen accesibilidad a Internet 24 horas tienen problemas de aprendizaje. Eso implica no disminuir el grado de falsabilidad y ampliar el universo de acontecimientos. Eso es lo que sostiene Popper. A mayor universo de abarcabilidad de una hipótesis, mayor va a ser su cientificidad. Cuanto mayor sea el abanico de opciones de falsación que yo brinde, mayor opciones de cientificidad va a tener ese postulado teórico. ¿Qué les quiero decir con eso? Para Popper no es lo mismo decir los niños tucumanos que tuvieron enseñanza virtual en la pandemia tienen problemas de aprendizaje, a decir los niños del mundo que tuvieron enseñanza virtual en la pandemia tienen problemas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque con la segunda opción puedo falsar la hipótesis con un niño de Buenos Aires, de Río de Janeiro, de Tokio y de Hamburgo. ¿Está? En cambio, si yo digo los niños tucumanos, restrinjo el universo de falsación. Siempre vamos a ver ahí que en ese punto lo que va a decir esto es lo que por ahí se llama como los grados de falsación en Popper. Que una teoría o una hipótesis sea falsable tiene que tener en lo posible un alto contenido informativo del mundo. Aspiración a la universalidad. Recuerdan la característica que veíamos en Pardo. Ser muy clara en su afirmación, es decir, no ser imprecisa y justamente no ser tautológica. Ahora, el alto contenido informativo del mundo, ¿qué significa esto? Es lo que veíamos en un momento de la clase anterior y que lo hemos dado continuidad en esta. Supongamos la famosa ley de gravedad. La ley de gravedad está totalmente cumpliendo todos los requisitos popperianos, porque tiene un altísimo contenido informativo a nivel del mundo. Yo a la ley de gravedad puedo intentar refutarla en Tucumán, en Camboriú, en Nueva York, o en Londres, o en Ciudad del Cabo. En distintos contextos y momentos puedo generar condiciones experimentales para poder llevar a cabo la falsación. Bien. Esto, por supuesto, que por ahí va a contramano con un poco
algo que está muy en boga últimamente, que es por ahí el respeto a aspectos ligados a la culturalidad, ¿no? Por ejemplo, y a investigaciones que se hacen, que habrán escuchado ustedes alguna vez, por ejemplo, investigaciones ligadas a, por ejemplo, a problemáticas vinculadas a pueblos originarios, ¿está? Uno puede hacer una investigación, por ejemplo, sobre, hay una colega que investiga, por ejemplo, el tema de los métodos anticonceptivos en comunidades originarias. ¿Bien? Ahí tenemos un ejemplo de una investigación que es científica, por supuesto, pero que tiene un universo restringido de intervención. ¿Se entiende? O sea, ¿qué diría Popper de este planteo? Que la posibilidad de universalizar las conclusiones está restringido a que yo estoy investigando a los pueblos originarios. ¿Se entiende? Es más, puedo restringir más y hablar de la comunidad calchaquí tucumana. ¿Se entiende? O sea, restringo el universo. Para Popper siempre es mejor cuando yo amplío el universo de refutación. Yo les doy un ejemplo mío. Yo escribí un libro ahora y lo presento en Córdoba a mediados de octubre, en la Feria del Libro. Y mi libro trabaja la relación desde el psicoanálisis de cómo pensar la tecnología, cierto desborde tecnológico y la relación con la pulsión de muerte. Los que están estudiando psicoanálisis y Freud saben de qué les hablo con pulsión de muerte. Y yo uso como referente empírico, por ejemplo, algunos capítulos de la serie Black Mirror, donde en todos estos capítulos se ve de qué manera en algún momento el desbocamiento tecnológico lleva a los sujetos, por ejemplo, o a pasajes al acto agresivos, homicidas o suicidas, ¿no? Ahora, ese postulado encuentra un popperiano que diría, bueno, está restringido al referente empírico de Black Mirror. Después veamos si en todo el mundo todos los sujetos que desencadenan una adicción tecnológica terminan llevando a cabo estos actos, ya sea por la vía homicida o por la vía suicida. ¿Ven? Por dar un ejemplo. Para Popper es muy importante esto, que a mayor contenido informativo a nivel mundial, mayor posibilidad de llevar a cabo la refutación. Entonces, ¿se entiende hasta acá? Bueno, antes de ir planteando las ideas finales, ¿se entiende hasta aquí cómo está planteado? Sí, profe, sí se entiende. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, ¿qué dice Popper? Dice, vamos a la página 41. Mi propuesta está basada, miren esto, en una asimetría entre la verificabilidad del círculo de Viena, agrego yo, y la falsabilidad. Asimetría que se deriva de la forma lógica de los enunciados universales. Dice, los enunciados universales jamás son deducibles de enunciados singulares. Jamás. Pero sí pueden estar en contradicción. ¿Qué significa esto? Es muy sencillo. Yo no puedo pasar de decir, Juancito tuvo enseñanza virtual en la pandemia y tiene problemas de aprendizaje, y de eso a decir, todos los niños que tuvieron enseñanza virtual en la pandemia tienen problemas de aprendizaje. Ese es el proceder inductivista. ¿Está? Lo que sí puedo hacer, justamente, es entrar en contradicción el universal con singular. Entonces, Juancito sí me puede servir para contradecir e intentar falsar la hipótesis. ¿Se entiende la diferencia? Ahí tenemos los dos grandes caminos. Con Juancito, Pedrito y Carlitos acumulo observaciones y llego al postulado. Es el proceder del inductivismo. Para el falsacionismo no importa cómo yo llego al postulado para Popper. Eso tiene que ver con la creatividad científica. Yo vi una nota del diario, escuché a un periodista hablando en la radio y se me ocurrió decir esto, de que los niños que tuvieron enseñanza virtual en la pandemia tienen problemas de aprendizaje. A partir de allí, ese universal entrará en contradicción con sucesivos singulares. ¿Los singulares cuáles son? Juancito, Pedrito, Carlitos.
enunciados singulares que me van a permitir contradecir al enunciado universal. ¿Está? En consecuencia, por medio de inferencias puramente lógicas, acá nos valemos del modus tollens, que lo tenemos en Pardo, claramente desarrollado en la página 66-67 de Pardo, bien clarito ahí. Es posible arguir de la verdad de enunciados singulares la falsedad de enunciados universales. Entonces yo digo, Juancito tuvo enseñanza virtual en la pandemia y tiene excelentes calificaciones, se volvió un mejor alumno que antes. Bueno, esa verdad singular me va a permitir la falsación del enunciado universal. ¿Está? Bueno, una argumentación así que lleva a la falsedad de enunciados universales es el único tipo de inferencia estrictamente deductiva que se mueve como si dijéramos como en una dirección inductiva, de alguna manera. Yo paso de esa verdad del enunciado singular a falsar directamente el universal. Bien, y después acá vamos a ver un poco el párrafo este que habla Popper en relación a lo ad hoc. Dice, podría decirse que incluso admitiendo asimetría sigue siendo imposible falsar de un modo concluyente un sistema teórico, dice. Pues, por ejemplo, es posible encontrar una vía de escape a la falsación, por ejemplo, por la introducción ad hoc de una hipótesis auxiliar o por un cambio ad hoc en la definición. Se puede incluso, sin caer en incoherencia lógica, adoptar la posición de negarse a admitir cualquier falsación. Bueno, acá lo que nos dice Popper es justamente eso que conversábamos hace un momento. De qué manera con la introducción de hipótesis ad hoc yo encuentro la manera de eludir las posibles falsaciones. Bien. Van a ver ahí que hay unas críticas ahí de Pardo en relación a las críticas que le hace a Popper, que está interesante, son tres. Por un lado dice la imposibilidad de refutar definitivamente una hipótesis. Dice, bueno, ahí está bueno porque está el esquema, ¿no? En la página 72, donde tenemos hipótesis, P entonces Q. Hipótesis. Los niños que tuvieron enseñanza virtual en la pandemia tienen problemas de aprendizaje. La consecuencia observacional, Juancito tuvo enseñanza virtual en la pandemia. Consecuencia observacional, Juancito tendrá problemas de aprendizaje. Bueno, resulta que Juancito es un excelente alumno. Entonces niego la consecuencia universal, por lo tanto niego la hipótesis. Esa es la falsación definitiva basándonos en la forma lógica del modus tollens. Entonces, después plantea la subvaloración de lo histórico para comprender la ciencia. Bueno, esto que para Popper no es muy importante la historia de la ciencia, esa va a ser la gran crítica que le va a hacer el señor que vamos a ver el lunes que viene, que es Thomas Kuhn. Thomas Kuhn es un discípulo de Popper que va a introducir una novedad que la vimos en la primera clase donde yo les adelantaba algo de que, de algún modo, todo muy bonito lo que dice Popper, cómo las hipótesis pueden falsarse, todo está muy bien, pero muchas veces la historia de la humanidad demostró que el avance o la consolidación de una idea científica no se debió tanto a la solidez de la misma o al modo en que resistió falsaciones, sino que han influido factores económicos, políticos, sociales y culturales, factores externos al universo de la ciencia. La crítica de Kuhn es que Popper descuida eso. No le da mucha importancia a lo que acontece más allá del universo científico. La historia de la ciencia así lo demuestra. ¿Bien? Muchas veces las investigaciones científicas en la historia de la humanidad han tenido bastante que ver con lo que le interesó al poder de turno, al poder político, económico, ¿está? Religioso de una época. Algunas conclusiones que me parecen importantes trazar acá de Pardo, porque sintetiza un poquito lo que vimos en las clases, ¿no? Dice, basándonos en la ciencia heredada, en la concepción heredada, cómo se piensa la ciencia y en sus aspectos tanto epistemológicos como metodológicos y filosóficos. Él dice,
La ciencia es la forma más legítima de conocimiento. En eso coinciden todos. Después, las teorías científicas son conjuntos de enunciados de distinto nivel y que se pueden testear empíricamente. Distinto nivel, 3, 2, 1. Teoría, ley científica empírica y enunciado observacional. La observación es, de un modo ingenuo o sofisticado, la instancia última para fundamentar el conocimiento científico. Bueno, la observación y la experimentación también la tenemos en el campo de las disciplinas sociales o humanas. Desde el momento que yo voy a ver si Juancito en sus calificaciones mejoró o empeoró las notas después de la pandemia, estoy llevando a cabo observación científica. ¿Bien? En mayor o menor medida, la ciencia centrada en el método es un saber que valorativamente pretende ser neutral. Después, existe la verdad en un sentido fuerte, algo bastante más propio del Círculo de Viena que de Popper, aun cuando nunca podamos estar seguros de que se la haya encontrado y que la podamos fundamentar. Recuerden, cuando hablamos acá de fundamentación, recuerden que estamos en contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Yo tengo el postulado hipotético, después voy a contrastarlo empíricamente para ver justamente su estatuto de verdad, diría un empirista. Y después existe el progreso científico, de alguna manera hay una idea que nos vamos acercando a una verdad. Bien. Entonces, dice Popper, entonces este sistema, metodológicamente empírico, es una manera de exponer a la falsación el sistema que yo quiero contrastar, el sistema teórico. Justamente de todos los modos imaginables posibles, su meta no es salvarle la vida, dice, a los sistemas que son insostenibles, sino elegir el que comparativamente va a ser el más apto, sometiendo a todos a la más áspera lucha por la supervivencia. Como lo plantea Popper, es como que acá los sistemas teóricos es casi como la ley del más fuerte. El que más resiste falsaciones es el mejor. Está el más robusto. Para Popper había sido muy fuerte vislumbrar de qué modo algunos planteos de la física que venían de tiempos de Newton habían sido falsados de alguna manera o habían sido superados en consistencia teórica por postulados de Einstein. Entonces, de ese modo, Popper ya pone para siempre en duda la idea de que exista una verdad, porque dice lo que en su momento se consideraba la máxima de las verdades resultaba que había sido refutada. Entonces dice Popper, ya no me caso más con una verdad en forma definitiva. ¿Tá? Y ahora nos encontraríamos con el sistema de la física de Einstein, que estaría como el más avanzado en esos términos y el que más resistencia de falsaciones lleva a cabo, o que se sostiene en el tiempo. Mira lo que dice Popper en relación al problema de la base empírica. Dice, para que la falsibilidad pueda aplicarse de algún modo como criterio de marcación, deben tenerse a mano enunciados singulares que puedan servir como premisas en esas inferencias falsadoras. Por lo tanto, nuestro criterio aparece como algo que solamente desplaza el problema, que nos retrotrae de la cuestión del carácter empírico de las teorías a la del carácter empírico de los enunciados singulares. Bien, es como encontrar en el enunciado singular el basamento empírico para llevar a cabo la falsación. Dice, los problemas de la base empírica, los concernientes al carácter empírico de enunciados singulares y a su contrastación, desempeñan un papel en la lógica de la ciencia algo diferente del representado por la mayoría de los problemas que nos ocupamos. Pues gran parte de esto se encuentra en relación estrecha con la práctica de la investigación, dice, mientras que el problema de la base empírica pertenece casi exclusivamente a la teoría del conocimiento. Me ocuparé de ello, sin embargo, ya que dan lugar a muchos puntos oscuros, lo cual ocurre especialmente con las relaciones entre experiencias perceptivas y enunciados básicos. Llamo enunciado básico o proposición básica a un enunciado que puede servir de premisa a una falsación empírica.
brevemente dicho, a la enunciación del hecho singular. Entonces dice, tenemos que distinguir por un lado experiencias subjetivas o sentimientos de convicción y por otro las relaciones lógicas objetivas entre sistemas de enunciados científicos. ¿Qué dice Popper con esto que está planteado así con cierta, de modo robusto? Que lo que hay que tratar de ubicar siempre es que en la base empírica tenemos que construir los enunciados singulares que van a falsar las hipótesis. Y que ahí tenemos que distinguir cuestiones subjetivas, ¿bien? Sino que tiene que ver con la observación y la investigación científica. Es decir, yo no puedo falsar la hipótesis que los niños que tuvieron enseñanza virtual en la pandemia tienen problemas de aprendizaje, no puedo falsarlo con una ocurrencia mía. Ah, bueno, yo observé a alguien que le va muy bien en el colegio y entonces ya voy a falsar la hipótesis. No, tiene que ser el efecto de una observación científica, como dice acá. Claramente, la contrastación tiene una relación estrecha con la práctica de la investigación científica. Es decir, esa observación tiene que estar llevada a cabo pensando que hay relaciones lógicas objetivas existentes entre sistemas de enunciados científicos y de qué manera se los lleva a cabo. Tiene un problema cuando la base empírica se transforma en algo más subjetivo, cuando queda modificado por la subjetividad del investigador. Recuerden que una de las características del conocimiento científico era la objetividad, ¿bien? Que plantea Pardo. A esto alude, cuando yo puedo llegar a falsar un planteo científico con una base empírica que no esté muy consolidada o robustecida de objetividad. ¿Está? Por ejemplo, que yo quiera llevar a cabo una investigación para estudiar pobreza y haya dudas acerca de la objetividad de la base empírica porque eso pueda molestar, qué sé yo, al poder de turno, ¿está? Al gobierno de turno, por dar un ejemplo. Entonces, Popper entiende que el problema de la base empírica, entre otros, es que hay una subjetividad del investigador que construye la base empírica con la cual se va a refutar el enunciado. ¿Está? ¿Cómo construyo yo la base empírica por la cual voy a refutar en la hipótesis que los niños que tuvieron enseñanza virtual en la pandemia tienen problemas de aprendizaje? Bueno, estudiando boletines de calificación prepandémicos y pospandémicos, por ejemplo. Bueno, ahí afirma Popper que puede haber un problema porque está la subjetividad del investigador y hay que tener una garantía de objetividad para que la misma se lleve a cabo. Digo la falsación. ¿Bien? Bueno, chicos, suficiente. Entonces, la semana que viene es el parcial, el martes, y el lunes nosotros ya empezamos con los temas del segundo parcial. Ya empezamos a ver Thomas Kuhn. ¿Bien? ¿Está? Ya empezamos Mañana con la el unidad. teórico Sí, normal, profe. profe, ¿no? ¿Cómo? Mañana es el teórico normal, profe, ¿verdad? Sí. Hasta donde hay, sí. Creo que hay paro. No está informado todavía. Ah, no está informado. Ah, bien. No está informado. Está la marcha. La marcha del miércoles Claro, a la Es el tarde. miércoles. Si pueden, miércoles. participen, ¿no? Por favor, así que así se apoya a la Profe, ¿qué universidad pública. unidad 1 y 2 entran en el parcial? Solo unidad 1 y 2. Perfecto. La semana que viene comenzamos con la unidad 3, pero bueno, ya no va para el examen, obvio, eso simplemente porque damos Claro. continuidad al trabajo. ¿Está? Ah, bien. Bueno, Chao, chicos. Chao, gracias, gracias. profe. Chao, profe. Gracias. Gracias. Semana que viene.